Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los presentes por venir. Yo, muy brevemente, soy psicóloga, me especialicé en envejecimiento y calidad de vida en el INTA. Luego empecé, ahora hace un rato ya, estoy terminando un magíster de ciencias en epidemiología. Así que básicamente soy un psicólogo investigador. Todo lo que yo les voy a hablar hoy tiene que ver desde esa mirada, desde la investigación de salud mental de los adultos mayores y de soledad. Así es que voy a evitar recomendaciones clínicas, por si acaso. eh, e invito a los colegas, si es que hay colegas presentes, a que si tienen alguna recomendación clínica la hagan. Lo que yo voy a hacer es mencionar un poco lo que está en la investigación de soledad y lo que yo misma he visto haciendo un estudio de soledad. Eh, bueno, eso muy a grandes rasgos de mí, ¿no? Titulé la presentación de hoy Soledad, un problema de todos, el antes y el después del COVID, porque dado esta pandemia, nos vemos todos enfrentados a una, yo creo, situación muy desconocida, que va a tener, que tiene consecuencias hoy, en el presente de salud mental, y que va a tener consecuencias en el corto, mediano y largo plazo. Un problema de todos, lo vamos a ver más adelante en las presentaciones, porque la soledad es un fenómeno transversal a la edad, a las comunidades, a las etnias, a todos los seres humanos. Y este se viene estudiando ya hace un buen tiempo y hay algunas reflexiones que podemos tomar a propósito de lo que nos está pasando con esta pandemia. En la presentación voy a abordar más o menos estos 6 tópicos. La soledad como un problema para todos, algunas definiciones que son importantes y algunas distinciones que quiero que se lleven hoy día, los factores de riesgo para la soledad, las consecuencias, qué es lo que sabemos hoy a qué nos enfrentamos hoy respecto de soledad y COVID, y algunas recomendaciones a propósito de eso. Esas recomendaciones vienen de las intervenciones que se han venido haciendo desde el presente de soledad y también de las recomendaciones generales que hay en todas las organizaciones internacionales y en Chile también respecto a cómo abordar esto en la población mayor. Vamos a lo que es un problema para todos, pero lo voy a enfocar muy especialmente a los adultos mayores, que es el tema que yo he venido trabajando. Soy súper buena para hablar muy rápido, así que los que están presentes, si es que estoy hablando muy rápido o no se entendió una idea, les pido que me dejen un comentario en el chat y me lo digan, porque puedo volver a reexplicar algo o puedo bajar un poco la velocidad. Eso como, siempre lo digo cuando presento porque tiendo a ir muy veloz. Bueno, el contexto de esto, ¿no? ¿En qué estamos hoy? COVID-19, no el coronavirus, que nos tiene mundialmente en un estado de emergencia. Y lo que ocurre en un estado de emergencia como este, además de todas las consecuencias inmediatas para nuestra vida, es que estamos funcionando como individuos y como sociedades en una situación de riesgo y por tanto con mucho estrés. Nuestros cuerpos, nuestros cerebros, muy simplificadamente, nuestro organismo está diseñado para reaccionar al estrés y para defenderse ante el estrés y correr, igual como se ve ahí la manada corriendo los leones. Así estamos diseñados para funcionar. Y nosotros, en vez de poder correr y canalizar ese nivel de estrés, lo que estamos haciendo y lo que se nos está pidiendo es que estemos quietos y ojalá nos salgamos y nos aislemos. ¿Qué hacen los seres vivos? Es tender, las manadas, ¿no? Es tender a agruparse y a moverse en manada y a protegerse en manada y también a dejar a los más débiles de la manada atrás. Nosotros hemos desarrollado estructuras mucho más complejas, sociedades que permiten controlar ciertos aspectos de la naturaleza y de nuestra vida que debiesen impedir que nosotros tuviéramos que hacer eso. Quizás sí movernos en comunidad, pero no dejar a los más vulnerables atrás. Y además nos cruzamos con los derechos humanos, que tienen que ver con que cada uno debe respetarse y asegurarse el bienestar y la integridad mental y física. Entonces, no es tan fácil como llegar y agarrar la mano y correr. Y además estamos ante una infección o una enfermedad infecciosa que no se nos está pidiendo, que nos está llevando a tener que aislarnos. Y entonces dejar un poco la protección de esta manada y del grupo.
el aislamiento o el cortar las conexiones sociales tiene consecuencias súper importantes para la salud mental, pero también para la salud física. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de la presentación. Entonces nos vemos enfrentados como a un doble desafío, que es al aislarnos, al tratar de protegernos de esta amenaza muy física, muy inmediata para nuestra salud, y con consecuencias muy graves como la mortalidad, ¿no? Como la muerte. Pero también nos vemos enfrentados a desafíos muy de la salud mental y de nuestro entorno inmediato, de tener que adaptar nuestra forma de vida a la contingencia. Y vamos directo, en virtud del tiempo, al tema que nos convoca, a la soledad. Y lo primero que vamos a decir, entonces, es que esto es un problema de todos, y ocupé mis series favoritas para ejemplificarlo. Lo hemos visto y se ha investigado en todos los grupos etarios, en los niños, en los adolescentes, en los adultos mayores. Todos reportan niveles de soledad, unos más que otros, y todos tienen consecuencias importantes para la salud mental y física. No solo salud mental, que es lo primero que se nos viene a la mente, y voy a ser súper majadera con eso. Es una distinción súper compleja de hacer, pero si lo vamos a pensar solo en términos de patología de salud mental o de trastornos mentales, no solo eso. También tiene algunas consecuencias directas para enfermedades más del ámbito físico. Hay cambios de la soledad, yo no sé si esto se ve bien. Ahí. Es a lo largo de todo el ciclo vital, las investigaciones han mostrado que hay grupos que generan niveles de soledad más que otros, y por eso se habla de que los adultos mayores son más vulnerables a esto, pero no necesariamente. Este cuadro que estoy acá es un gráfico de un estudio que acumuló 75 revisiones de otros estudios que relacionan edad y soledad, y entonces vemos que la soledad se reporta en todos los grupos etarios, de 6 a 12, 12 a 17, 17 a 25, 25 a 40, 40 a 80 y así, 40 a 60 y así. Y hay grupos, a medida que avanza la edad, vemos que el grupo de mayores de 80 años, ahí está el puntito, reporta más niveles, pero también lo vemos en los niños. Si se fijan, los niños también reportan un nivel importante de soledad. Ahora, otro estudio en Estados Unidos, que no fue analizado en este, mostró que en Estados Unidos al menos hay algunos pics. Y entonces, cuando hay crisis vitales, vemos algunos niveles más elevados de soledad. En los 21 años, alrededor de los 50, y pasados los 80 años. Mi perspectiva en esto, y la de varios autores, es que no tiene que ver con el número. No tiene que ver con que yo tenga 25, 80, 75, 50 y así. No es la edad cronológica lo que está marcando esta asociación o estos cambios en los grupos etarios, tiene que ver con las condiciones en las que yo vivo con esa edad, ¿sí? Y entonces vemos que lo que ocurre es que la edad no importa tanto si es que yo estoy viviendo en buenas condiciones, si yo estoy en buen estado de salud, si yo tengo una red que me apoya, si tengo recursos suficientes, ¿sí? Y si no estoy sometida a altos niveles de estrés, que es una de las hipótesis que se está barajando en función de las generaciones más jóvenes. Se ha visto que los que se llaman generación Z, que son los que hoy día, los chicos que hoy día tienen entre 17 y 25, si no me equivoco, reportan niveles de estrés muy elevados y reportan niveles de soledad muy elevados. Ha incrementado su reporte de soledad en comparación con jóvenes anteriores, o sea, gente de 17 y 25 años de generaciones anteriores. No sabemos si la soledad ha incrementado en el tiempo en las sociedades, pero sí vemos que estas generaciones están cada vez más jóvenes reportando algunos niveles. Y el estrés, la vida más individualista, el traspaso de las relaciones a espacios más virtuales, la competencia entre las generaciones, el mantenerse más tiempo en las universidades, el optar a trabajos cada vez más complejos, etcétera, eso ha llevado, es una de las hipótesis, no está comprobado, no hay resultados concluyentes al respecto, que eso ha llevado a que los jóvenes o la generación Z esté presentando algunos niveles. En el caso de los adultos mayores, lo que ocurre es que tenemos adultos mayores que están viviendo en situaciones de mucha vulnerabilidad por falta de recursos, por la existencia de enfermedades crónicas asociadas, de limitaciones a su funcionalidad, por pérdida de los roles sociales también, y además por pérdida de sus vínculos emocionales más importantes. Y eso es lo que lleva a que presenten más niveles de soledad. No tiene que ver necesariamente con la edad, está
Lo vemos a lo largo del ciclo vital en las distintas edades o en el tiempo, pero no necesariamente tiene que ver con el número. Eso lo digo súper, o sea, invierto tanto tiempo en esto porque es preocupante la asociación que hay de adulto mayor, se siente solo, está triste, es normal. Es envejecer. Envejecer debe ser un proceso muy complejo por todos los cambios asociados, pero no es sinónimo de alguna dificultad emocional, cognitiva o incluso física per se. No es igual, no es equivalente. Podemos tener un envejecimiento en que no estemos ante trastornos o problemas de salud mental o de salud física, o los tengamos lo menos posible, y no todos juntos, como ocurre con muchos adultos mayores. Para ir un poquito más atrás, una definición, para que hablemos todos de lo mismo, y que es súper importante también porque hay que hacer algunas distinciones ahí. Hay que hacer algunas distinciones respecto de soledad, vivir solo y aislamiento social. Yo creo que cada vez que ustedes busquen algo sobre soledad o alguna indicación, lo van a ver. Hay que distinguir las tres cosas porque no son en absoluto lo mismo. La soledad es un fenómeno subjetivo, tiene que ver con una evaluación individual de el estado de mi red social y lo que yo espero de mi red social o lo que yo necesito de mi red social. Es una discrepancia entre esas dos cosas, de lo que ocurre en la realidad o en el diario vivir, en mi entorno, y lo que yo necesito o espero, ¿sí? Eso es lo que llaman soledad, es la sensación muy individual, muy subjetiva de que esto no es suficiente, no es lo que yo necesito o necesito más, ¿sí? Vivir solo es una medida objetiva de que no hay nadie más en una casa. Aislamiento social es una persona que está alejada del grupo, ¿sí? O voluntariamente, o sea, voluntariamente en este caso, porque se nos está pidiendo que ojalá obedezcamos, o forzadamente, porque se nos pide no salir de la casa como las cuarentenas totales, o porque el grupo me aísla. Cualquiera de los tres casos puede ser que yo esté aislado socialmente. Ahora, el aislamiento voluntario, que en realidad tiene un nombre más así como distanciamiento social, puede ser positivo porque yo lo estoy eligiendo porque es algo que yo necesito. Otra distinción importante, soledad social y soledad emocional. La soledad social tiene que ver con los vínculos sociales, con las amistades, los compañeros de trabajo, las redes. Soledad emocional tiene que ver con los vínculos afectivos y generalmente se estudia en función de las relaciones de pareja, de la existencia de un compañero romántico o compañera romántica. ¿Por qué? Porque el nivel de intimidad emocional que tienen las relaciones de parejas es distinto. Ahora, como esto se viene estudiando hace tiempo, desde el año 50, y estas distinciones son como de 70 y tantos, hoy lo que se hace es tomar como soledad emocional la falta de vínculos íntimos. Esos vínculos íntimos pueden ser relaciones de amistad íntimas o muy cercanas, o relaciones de familia muy cercanas. Entonces, cuando tenemos problemas con la calidad de las relaciones o con distanciamiento, con las relaciones con los hijos, con los hermanos o con los amigos cercanos, también podemos hablar de soledad emocional. Esto, a propósito del aislamiento social y la soledad, son fotos que me parecieron súper claras para explicarlo, y lo voy a volver a repetir porque es importante que lo distingamos. Y no fue idea mía anclar estas dos fotos, así que ahí está la atribución a quien se le ocurrió esto, que fue un colega de Colombia. Aislamiento social es esto, estar separado del grupo, la primera foto. Soledad puede ser consecuencia de estar separado del grupo, pero también puede ser el que yo no esté supliendo mis necesidades. Y entonces puedo estar rodeado de gente y sentirme solo. Estaba siendo analizado como un problema de salud pública, está tomando fuerza, hay varias redes de investigación en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, hay varios centros dedicados a eso, muchas intervenciones a nivel Estado, sobre todo en Europa, pero ahora lo tenemos súper claro. Dejó de ser como considerado que parece que sí, que influye, que es importante. Ahora, a propósito de coronavirus, es algo que le preocupa a todos. ¿Por qué? Lo que sabíamos hasta antes de coronavirus es que a largo plazo las consecuencias cuando la soledad se vuelve crónica, o sea, la gente lo siente por mucho tiempo, es una consecuencia muy grave para la salud.
Lo que pasa hoy a propósito de coronavirus es que estas consecuencias que se pueden acumular a largo plazo se empiezan a hacer mucho más rápidamente evidentes. O sea, rápidamente yo voy a responder con problemas de salud mental a propósito de este estado de alerta constante que les decía yo, de estar como en estado de peligro constante, entonces, y el estar aislado, cortar bruscamente con mis contactos, entonces todas las consecuencias de salud mental se hacen visibles más rápidamente. Aparecen riesgos de depresión muy rápido, aparece ideación suicida y tiene un peor pronóstico en caso de contagio de coronavirus, muy en específico. Las poblaciones más vulnerables, por supuesto, lo presentan mucho más rápido que otras. Personas con trastornos mentales agudizan sus síntomas, personas con problemas neurológicos también, y aparecen algunos nuevos síntomas. Las personas que están aisladas o que tienen problemas de recursos también ven mucho más rápido estas consecuencias que tienen que ver con el sentirse solo. A propósito de consecuencias, mortalidad prematura, era lo que veíamos antes. Mortalidad prematura porque, a ver, incluso tomando todas las cosas juntas, vivir solo, aislarse o sentirse solo, las personas que reportan alguna de esas tres cosas mueren más rápido o mueren antes que quienes no lo reportan. O sea, quienes viven acompañados, quienes no se sienten aislados o que no se sienten solos y quienes no lo están, o sea, ambas cosas, no viven solos, las tres, no viven solos, no están aislados y no se sienten solos, tienden a vivir más. Hay otras cosas que no tienen que ver con mortalidad, y mortalidad prematura no solo por suicidio que está abajo, mortalidad prematura para una amplia gama de factores de mortalidad. O sea, mirado en el tiempo, las personas que reportaban esas cosas, al final de los estudios, habían más de ellos que habían muerto por distintas causas. ¿Sí? Deterioro cognitivo, quiero estar atenta, sí. Deterioro cognitivo, problemas de presión arterial y con eso también problemas cardiovasculares, dolor crónico, y las personas que viven con dolor crónico, si se sienten solas, lo ven acentuado y puede generar además a largo plazo mayor dolor crónico, depresiones, ansiedad, que tienen que causar salud mental. Respuestas inflamatorias también he visto por ahí, a propósito del dolor crónico. ¿Qué nos protege? ¿Qué nos pone en riesgo? Tenemos factores que son muy individuales, o individuales al menos, algunos que son más sociales, de la comunidad, de la red cercana e inmediata, del grupo social, una dimensión más estructural y una dimensión cultural. Estas 4 dimensiones lo tomé de la Encuesta Nacional de Inclusión y Exclusión. Entonces, estos 4 factores tenían que ver con la inclusión y exclusión, y yo lo adapté porque son factores que también intervienen en la soledad. En el nivel individual, las personas que están separadas o divorciadas, o sea, que no tienen una pareja romántica, personas que están separadas o divorciadas, personas que son viudas, sobre todo viudas recientes, personas que son solteras, que viven solos, tienen más riesgo de presentar soledad o de reportar soledad, o reportan más soledad más bien. Las mujeres reportan más soledad, son más vulnerables por distintos factores. La salud, las enfermedades crónicas, ya lo hemos dicho, limitaciones a la funcionalidad, limitaciones en la audición, en la visión, en la movilidad, generan mayores niveles de soledad, algunos factores de personalidad, problemas con la autoestima y algunas estrategias de enfrentamiento que no son tan adaptativas. La falta de red extensa y la más cercana también. Factores que son macro o que son estructurales, que tienen que ver con la pobreza de los países o las inequidades, que es algo que yo estoy estudiando en mi tesis ahora, la organización de la comunidad y el acceso a salud también, y también aspectos más culturales de cómo yo concibo las sociedades más individualistas versus sociedades colectivas. No está tan claro si las sociedades individualistas presentan más soledad, se ve que es un factor asociado, porque en algunos casos, en algunos estudios se ha visto que en sociedades individualistas lo que ocurre es que la gente espera menos. Entonces, si tienes una sociedad individualista, es la combinación de todos los niveles. Si tienes una sociedad individualista en que se espera menos de los contactos sociales o de la red, pero que están los adultos mayores o las personas en general protegidas en términos sociales, en términos de acceso a lo básico y una buena calidad de vida, no solo a lo básico, entonces también la soledad puede estar disminuida. Las sociedades colectivas en general no reportan tanta soledad, pero sí hay grupos que se ven muy vulnerables por esta noción de querer cercanía.
porque se espera que mis hijos me cuiden o que estén cerca, tener contacto con nietos, si no hay nietos genera problemas y así. El estigma es un problema, no hablar, no decir que nos sentimos solos es un problema, y el ser discriminados o que se nos aísle. Voy a saltarme algunas cosas porque la personalidad, lo que iba a decir es que se ha estudiado la personalidad y desde una perspectiva que yo no comparto del todo, porque no es suficientemente explicativa de la personalidad, pero es útil para investigación. Y lo que se ha visto es que hay algunos rasgos, de características centrales, que están muy asociadas a generar soledad a largo plazo, o tener esta percepción de soledad crónica, y otros que son muy protectores. Neuroticismo se llama el factor, es el nombre, no tiene que ver con la noción común de neurótico, tiene que ver con personas que tienen mayores niveles de ansiedad y requieren de controlar más situaciones en su vida, tienen mayores niveles de temor. Esas personas generan más niveles de ansiedad a largo plazo, o sea, de ansiedad a largo plazo. Las personas que son más amables, porque tienen mejores relaciones sociales, se llevan mejor, tienen mejores vínculos, y las personas que se adecúan mejor a las normas sociales tienen menos niveles de soledad, y las personas que son más extrovertidas también. La gracia de la personalidad es que, contrario a lo que hemos estado pensando por mucho tiempo, sí puede ser intervenida. Porque uno piensa en personalidad y cree que está asociado a la herencia y que es como la estructura inamovible del ser. Y hay un componente que es hereditario, pero es un componente que no pasa del 50%, al menos en los estudios genéticos que existen. Y entonces tenemos un espacio ahí de intervenir, un espacio para ir moldeando ciertas características que nos permitan adaptarnos mejor y relacionarnos mejor con el mundo. En el caso de lo que ocurre hoy, toda esa información de qué nos sirve, tenemos soledad social y soledad emocional. Lo que se nos ha pedido es distanciamiento social. Se nos ha pedido que nos aislemos, que si tenemos algún tipo de síntoma o si somos parte de la población vulnerable, entremos en cuarentena. Los hogares de larga estadía están en cuarentena y por tanto estamos pidiendo en general distanciamiento social. ¿Qué no tenemos que hacer? Es generar distancia emocional. ¿O qué tenemos que tratar de impedir? Es la distancia emocional y por tanto también la soledad emocional. A falta de una pareja romántica o por opción, porque eso tiene que ver con las opciones personales, el que no haya una pareja romántica no implica, no es igual a soledad emocional, porque nuestras redes cercanas pueden cumplir el tener este soporte emocional que necesitamos, y por tanto las personas que están en un contexto de distancia social o de aislamiento debiesen recurrir a sus redes. Las intervenciones que hemos visto tienen que ver con, en la parte individual, habilidades sociales, autoestima, apertura a la experiencia. Veo algo en el chat. Ups, estoy muy pasada de tiempo. Voy velosa a lo que... Perdón, yo soy súper buena para leer. Bueno, apertura a la experiencia tiene que ver mucho con abrirse a nuevas cosas, a nuevas actividades y aumento de nuestras actividades sociales. Y lo que hacen las intervenciones más comunitarias es generar redes de apoyo, líneas telefónicas, que los que vayan voluntarios a ver a los adultos mayores, y en algunos casos la integración intergeneracional. Entonces se crean comunidades en que conviven y comparten espacios o comparten actividades las distintas generaciones. Todo esto tiene que ver con aspectos presenciales de las intervenciones. ¿Qué podemos hacer hoy día? Es hacer intervenciones que son a distancia. Y entonces el uso, y no estoy descubriendo la pólvora, el uso de las redes sociales y el uso del teléfono es súper importante para mantener a las poblaciones más vulnerables. No todos los adultos mayores están en situación de aislamiento, algunos están con sus familias. De hecho, el 11% de los adultos mayores en Chile vive solo, el resto no. No todos los adultos mayores están en situaciones de enfermedades crónicas, problemas de limitación, pero hay algunos que sí. Y entonces tenemos que construir comunidad en este espacio, en este tiempo, para poder abordar esas cosas. Lo primero en situaciones de emergencia, y esto tiene que ver con indicaciones en estados de emergencia, es cubrir a ciertos aspectos básicos. Entonces hay que preocuparse de que quien vive solo y está en una situación de limitación funcional, de enfermedad crónica importante, que se alimente, que tenga techo, que tenga abrigo. Eso es lo primero, antes de preocuparnos de nada más. Tenemos que mantener la medicación y preocuparnos de eso, quienes somos familiares
quienes tenemos amigos o vecinos, quienes trabajamos en salud. Eso es lo primero. Todas las guías que revisé respecto a indicaciones de soledad son orientadas a eso. Y luego nos tenemos que preocupar de los aspectos de la comunidad. ¿En qué casos los adultos mayores se van a mantener viviendo solos? ¿En cómo funcionar con el tema de aislamiento? ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener? Y ocuparla de lo que tenemos disponible. En el caso individual, porque dejemos de hablar de los adultos mayores como si fueran una entidad tercera que no puede tomar decisiones, porque son absolutamente, o sea, cuando uno concibe, tiene esta concepción del adulto mayor vulnerable, frágil, etcétera, eso es un porcentaje muy reducido de la población en comparación a los adultos mayores que tenemos en las sociedades. Por tanto, los adultos mayores que están en situaciones enfrentando el aislamiento que implica el COVID hoy en día tienen que tomar decisiones y algunas y movilizar algunas estrategias que tienen que ver con mantenerse conectados y con pedir conexión y con hablar de soledad, así como lo estamos haciendo todos, porque todos nos sentimos un poco solos en esto. Y las comunidades, estar atentos a los vecinos, harto uso del teléfono, porque no todo el mundo usa las redes sociales bien. Y si alguien no usa las redes sociales bien, hay que asegurarse de que aprenda a usarlas bien. Y hacer partícipes de las interacciones. Quienes viven con adultos mayores, sobre todo en estado de vulnerabilidad, prestar atención y tomar tiempo para ello. Quienes son cuidadores debiesen primero preocuparse de su propia salud, porque la salud del cuidador está asociada a la salud del que está cuidando, y luego estar atento a la necesidad de interacción que hay. Cosas que se han probado de intervenciones de soledad previas al COVID que podrían servir en este tiempo son el uso de mascotas, aunque ahora le cause mucha gracia y no tenga nada de tan científico, pero el uso de mascotas por la reducción del estrés que generan es súper bueno. En algunos casos, sobre todo en otros países, pero que también lo he visto en Chile, es que la gente está aislándose en conjunto, no solo. No en todos los casos necesitamos estar de a uno por casa, entonces hay que también evaluar esas situaciones. El uso de las redes sociales, y voy a ser súper majadera en eso, a veces nos parece ridículo y hasta simplista, y se ha criticado mucho porque se cree que las redes sociales han acarreado más soledad, pero en este caso es la forma que tenemos de mantenernos conectados y cuidar las relaciones y la calidad de las relaciones, que también son un foco de estrés y genera que la gente reporte más soledad. En el caso de la gente que tiene redes cercanas, que tiene parejas románticas, que tiene hijos alrededor, que reporta alta soledad, tiene que ver con la calidad de esas relaciones. Entonces hay que cuidar alto la calidad de esas relaciones. El aislamiento, repito, no tiene que ver con aislamiento emocional, y hay que cuidar mucho de eso. Lo que está ocurriendo en Chile hoy es que se están, en el caso de la gente que tiene que ser aislada, dado sus condiciones crónicas y también dado la presentación de síntomas, los que están en observación por síntomas de COVID o que tienen diagnósticos confirmados, deben ser aislados. Y entonces están comenzando ya están, me parece, listas las residencias transitorias para ellos. Y hay algunos lineamientos para el cuidado de personas mayores en aislamiento por COVID, y también el cómo se deben llevar a cabo las actividades dentro de los hogares de larga estadía o de las residencias transitorias para cuidar la salud y la integridad de los adultos mayores. Hay un teléfono que es súper útil, lo que ocupan los ingleses mucho, que son los más adelantados en el trabajo de soledad, es generar redes de apoyo que son comunes al país, y entonces llamar. Ani. Y hay un teléfono de Senama que está operando desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, y ha estado súper utilizado por lo que vi la información, lo están ocupando altos los adultos mayores. Hay información de todo tipo, desde beneficios sociales hasta apoyo emocional, y eso también puede ser una fuente. No son las mejores indicaciones, no tenemos más información, no hay estudios al respecto, estamos todos ante algo nuevo, pero eso es lo que encontré respecto a lo que se está haciendo, a lo que se está pidiendo, y también lo que yo creo que se puede trasladar de la investigación anterior a Soledad a lo que está ahora. Eso. Muchas gracias. No te dejé tanto espacio para preguntas. Creo que vamos a tener No, que... pero no te preocupes, Tami. Para todos los asistentes, los que se hayan quedado con dudas o quieran hacer comentarios, reflexiones, les pido que una vez termine, o sea, se acabe esta reunión, porque es la versión gratuita,
una vez se acabe el chat, la sesión, vuelvan a entrar con los mismos datos como al mismo canal Zoom. ¿Ya? Entonces, para que podamos seguir conversando y nos quedemos un ratito más tratando de entender de qué va la soledad a pesar de que es una situación súper nueva. ¿Ya? Así que hay algunas que, bueno, felicitaciones, muchas gracias Tamara, dice Claudia Fabiola Leiva. Creo que es un tema totalmente importante, a mí también me encantó, primera vez que veo un seminario de soledad, así que me quedaron bastantes preguntas que voy a hacer en el próximo, en la próxima sesión, ¿ya? Así que, bueno, en cualquier momento se cierra, le insisto que volver a entrar con los mismos datos para que podamos seguir preguntando. Sí, gracias a todos por asistir, por escucharme. Es un tema que de verdad a mí me apasiona mucho, no solo por las consecuencias que tiene, sino que porque todavía está muy nuevo, las intervenciones son muy nuevas, y porque las sociedades nos han llevado un poco a estar más solos. Y la única ventaja que yo le veo a la situación actual es que nos hace cuestionarnos esto y hablar de esto. Porque a diferencia de lo que nos pasaba antes, todos nos vemos un poco tocados por sentirnos solos, entonces estamos más abiertos a decirlo. Como nos pasa a todos, evidentemente nos pasa a todos porque nos están pidiendo estar solos, entonces lo decimos más. Y eso es lo principal. De hecho, las campañas en el Reino Unido van por ahí, van por empezar a hablar y a desmitificar el decir que uno se siente solo porque se escucha feo. La gente te mira como con tristeza. Y es normal, de hecho nos pasa a todos en alguna época de la vida. El problema es cuando se vuelve crónico o en estados de emergencia como este. Entonces hay mucha como especificación de contacto, de cómo generar el contacto, de ojalá mantenga esa distancia y que ellos medio en la casa de cristal no se encierren y no se acerquen a nadie más. Entonces yo creo que nadie está preparado para eso, porque todas las intervenciones de soledad van orientadas a generar contacto, todo lo contrario. Entonces, pero sí hay cosas que tienen que ver con la tecnología y con la telemedicina que son súper útiles. Y hay países, sobre todo los países europeos, porque en Estados Unidos no tanto, que están muy adelantados con la telemedicina. Y yo sé que en Chile muchos colegas míos están mutando a la telemedicina y están haciendo intervenciones psicológicas a través de los medios tecnológicos, ¿no? No lo mencioné, de hecho, era algo que yo quería mencionar. La terapia es súper útil para esto. El tener un espacio para hablar de esto y abordar nuestras relaciones sociales o nuestras relaciones cercanas es súper importante. Entonces, el rol que los psicólogos pueden cumplir ahí es crucial. No es el único, porque tenemos una situación que es a nivel país, mundial y como sociedades que influye el cómo están viviendo los adultos mayores, el cómo están viviendo nuestros niños, nuestros jóvenes, eso es un mal uso del lenguaje, cómo están viviendo los adultos mayores y los jóvenes, es una deformación terrible eso, luchar diario, eh, que influye en que nos sintamos todos solos, ¿no? Y entonces es un aprendizaje. Y, y son temas que hay que abordar en todos los niveles. Entonces, es una buena herramienta el que ahora, porque antes había mucha duda respecto a de si telemedicina sí, telemedicina no, que cómo vamos a hacer terapias por Skype o por Zoom o lo que sea, y resulta que en esta situación no queda otra. Y al menos aquí los gringos están aprobando estas cosas en 3 segundos. Todos tienen permiso ahora para hacer cosas por chat o por Zoom, porque lo necesitamos. Entonces, qué bueno que se pueden usar estas herramientas porque son muy útiles. Y hay cosas que son de sociedad y que tenemos que cuestionar a largo plazo. La inequidad, eh, el ingreso. Podemos como cuidar un montón nuestras relaciones, pero si estamos viviendo con falta de ingresos, si no tenemos trabajo, si no podemos cubrir los medicamentos, y además eso se suma que tenemos enfermedades crónicas, problemas de movilidad y así, suma y sigue, es difícil no sentirse solo. Y es difícil no sentirse aislado, y es difícil no tener problemas de salud mental. Entonces se cruza, la inequidad se cruza con todos los problemas de salud y viene de antes de nacer incluso. Entonces es complejo. Bueno, aquí hay una Preguntas. pregunta, sí, aquí hay una Sí. pregunta con, referente a lo que decías de las relaciones. ¿Cómo se puede cuidar las relaciones en un contexto
En este contexto, ¿cómo se pueden cuidar las relaciones? Es una pregunta súper súper amplia y compleja de contestar. Lo que yo sé, y desde la perspectiva de psicología que yo me paro, es que nuestras relaciones se cuidan a medida que somos respetuosos con los procesos de otros, ¿sí? En un espacio donde tenemos encierro, por ejemplo, y en que vemos muchos, hay que ser súper respetuosos y empáticos con lo que le pasa al otro. Y es súper válido que al otro le pasen cosas que también tienen consecuencias en mí, ¿no? Pero es válido que el otro se enoje, se frustre, esté triste, no quiera conversar, si quiere conversar. Ser respetuoso, y es difícil balancearlo, ser respetuoso de las relaciones del otro y ser respetuoso de nuestros propios procesos y validar nuestras propias emociones. Y entonces es súper válido, y por eso hablo yo de que hay espacios que son para conversar estas cosas. Es súper válido sentirse solo, tener rabia, estar molesto, no querer hablar, sí querer hablar. Y creo que la mejor forma es aprender a abrir los espacios de comunicación, hablarlo y buscar la mejor forma de hablarlo, siempre pensando en que tenemos un otro que se puede, que lo que yo le digo tiene consecuencias. Eso primero. Mantener mucha conciencia de que necesitamos estar conectados, y eso también es cuidar las relaciones. Llamar a los amigos, llamar a los primos, llamar a los papás, llamar a quien sea que haya que llamar. También es cuidar las relaciones. Eso es lo que también se ha visto. O sea, esas son las indicaciones que se dan. Yo por eso digo, yo no puedo dar indicaciones clínicas, y creo que un clínico es mucho más apropiado que yo para hablar de cuidar los vínculos o las relaciones, pero al menos desde la investigación, el hacer eso, el aprender a abrir espacios y hablar las cosas, siempre genera mejores resultados en las intervenciones. Eh, y a tener mucho respeto por nuestras propias emociones y las otras. No sé si hay alguien que quiera agregar algo a eso, o tú misma, Ñasca. Yo creo que va por ahí. ¿Qué Bueno, otras cosas? y eso, lo que tú decías de conversar, que estamos solos, que al final pasa a ser un estigma no solamente para las personas mayores, sino para todo grupo etario. Creo que es importante lo que tú decías, que no se dice, que no se habla de sentirse solo. Entonces también quizás es importante, como tú decías, mostrarse, mostrar que sentimos solos, buscar ayuda, que está muy mal visto finalmente en nuestra sociedad. Sí, sí, está totalmente mal visto. Eh, o sea, sobre todo depende del grupo, porque que los niños pidan ayuda, que las personas medias vulnerables pidan ayuda, ya, ok. Pero uno, adulto de nuestra edad, o persona de más edad, que se supone que debe tener más sabiduría, tener más experiencia, etcétera, que pida ayuda, está muy mal visto. Entonces tiende a ocurrir que no se conversa de eso. Y lo otro que tiende a ocurrir, y que es lo que yo sé respecto de las relaciones y de los grupos, es que porque yo ignoro un problema o porque yo no digo las cosas, parece que pasara, parece que no estuviera ahí. Y entonces cuando estamos aislados en nuestra casa, bueno, nos da vergüenza un poco decir, oye, necesito hablar, pero también es como que parece que si no lo digo, no está. Y si estamos con gente, porque está la otra cara de la moneda de este coronavirus y del aislamiento, que es el que tenemos que vivir con mucha gente, y estar 24/7 encerrados con trabajo, teletrabajo, y con los chicos, con los hijos en la casa, y además enseñándoles y todo, es que estamos como sobrecargados de personas. Y parece que los problemas no se abordan. Si no los abordo, los dejo pasar, entonces si no lo digo, no lo converso, ya. No, los problemas por evitarlos, las cosas por no decirlas, no desaparecen solas. Entonces también es como muy desde muy desde una mirada súper general, no desde una mirada clínica en psicología. Esas son como cosas muy importantes de hacer, ¿no? Para cuidar las relaciones. Yo tengo una pregunta que me quedó dando vuelta de la presentación, aquí me la escribí, con respecto a la soledad y
Con respecto a la soledad, y claro, que esto que no era solamente las personas mayores, eso ya los que trabajamos en gerontología lo sabemos, pero no con estas cifras o estos gráficos que mostraste tú, que a los 21, a los 50 y a los más 80 se sentían igualmente solos, por decirlo así. No sé, corrígeme si es que estoy metiendo la pata Sí, igual. sí, eso, sí, no, eso, justamente Ya. eso. Entonces, Los que niños claro, también, y los que, niños. y que en las generaciones mayores era la vulnerabilidad, las enfermedades, las limitaciones funcionales, la pérdida de roles y pérdida de lazos afectivos, lo que hacía que la gente se sintiera más sola. Entonces, me quedé pensando en esto de pérdida de roles, y bueno, que lo que yo finalmente trabajo, que es pérdida de rol, edadismo, un poco de esta onda. Finalmente, ¿cómo impacta el edadismo también en la soledad? Que también mostraste tú en una figura que la discriminación puede hacer sentir más solo a la gente, y eso le agregas sociedades más individualistas, como la que tenemos nosotros en Chile, que también influye de alguna forma, y que mucha gente no se piensa que son factores de riesgo para sentirse solo. Lo son, po. Lo son súper, súper fuertes. Lo son porque generan discriminación. A ver, lo que pasa con el edadismo es un tipo de estigma. Lo que pasa con el estigma es que, como para que los presentes tengan alguna como noción de eso, si que no la tienen, es que yo tengo una condición en general, algo que viene asociado a una etiqueta, y esa etiqueta viene asociada a un cierto valoración, set de características, llámese prejuicios, o ideas preconcebidas, para no decir prejuicios, ideas preconcebidas. Esas ideas preconcebidas pueden generar actitudes, pueden generar conductas en otros. ¿Ya? Entonces tenemos como etapas, ¿no? Tenemos una condición, esa condición genera un etiquetamiento, o pones una etiqueta, luego esa etiqueta viene asociada con un pool de características preconcebido, y yo pongo ese pool encima de la persona que tiene la etiqueta, y luego actúo en función de eso. Si todo ese pool de características es negativo, lo que voy a tener es discriminación. Y si una persona se ve discriminada, lo que tengo es aislamiento, lo aíslo de la comunidad. Es una minoría, es un grupo más pequeño, es un grupo que no pertenece. La pertenencia para nosotros como seres humanos es súper importante. Y el estar en sociedad tiene que ver con pertenencia, tiene que ver con tener un rol. Entonces, por eso se cruza, y se cruza con otros trastornos, y se cruza con trastornos mentales en general. ¿Y qué ocurre también? Porque eso puede pasar a nivel de comunidad, puede pasar a nivel de profesionales, que es muy estructural, que los profesionales venimos formados para preconcebir ciertas cosas, y vemos gente muy bien formada a nivel salud, pero que en el fondo tiene mucha idea respecto de lo que es ser mayor, y de lo que es el envejecimiento, y de lo que se puede o lo que no se puede, y de quién se recobra y quién no se recobra, por ejemplo, y quién va a estar enfermo y quién no, que eso sí tiene que ver con, y eso es edadismo, porque se asume que por tener cierta edad, por un número cronológico, yo tengo una cierta cantidad de características y debo comportarme de cierta forma. Y se esperan ciertas cosas. Entonces se espera que yo esté solo, porque ya viví, porque mis hijos se fueron, porque mis familiares, mi pareja se murió, porque mis amigos se están muriendo, parece. Entonces se espera que yo esté solo, es decir, normal. No, no es normal. No normalicemos cosas de ese estilo. Porque yo puedo rearmar mi vida, reinventarme y tener otra nueva etapa una vez que pasan ciertos hitos vitales, o que van cambiando los hitos o las cosas a mi alrededor. Entonces, eso pasa con el edadismo y con el estigma. Y la otra pata del estigma, la otra cara del estigma, es el autoestigma. Y es que no solo existen estas etiquetas y estas conductas en la sociedad, sino que yo, parte de este grupo etiquetado o de esta minoría, estoy de acuerdo con eso y me lo autoimpongo. Entonces no pido ayuda, por ejemplo. En los trastornos mentales se ve que eso es una limitación para pedir tratamiento. ¿Por qué? Me da vergüenza, y porque en el fondo, ¿para qué voy a pedir tratamiento si esto no se trata? Esto es crónico, entonces yo nunca me voy a curar. Entonces, ¿para qué quiero tratamiento? Es normal que yo tenga mala calidad de vida, es normal que me sienta mal, porque tengo, no sé, algún trastorno psicótico. Y los adultos mayores es como, pero si bueno, ¿qué me van a pedir? Si ya viví, si ya estoy, pero si estoy enfermo,
estoy bien dentro de lo que se puede, etcétera. Entonces yo convivo con esos prejuicios y no pido ayuda. Y además me da mucha vergüenza, no quiero, mis hijos tienen muchas cosas que hacer, mis hijos están como con mucho trabajo, o es culpa mía estar solo, etcétera. Todo ese tipo de cosas en nuestra cabeza hace que no pidamos ayuda, o que no pidamos, o que no tratemos de reconectarnos. Ni siquiera es pedir ayuda, es reconectarse. Que yo no llame por teléfono a mi amiga para decirle, oye, tengo ganas de hablar, porque sabes que no he hablado con nadie todo el día. Y eso tiene que ver con nuestra forma de asumir las cosas. Por eso el estigma es tan importante, porque nosotros nos ponemos a nosotros mismos estigma por distintas cosas, no solo salud mental, edad, pero la edad te cruza. Queremos todos estar más jóvenes, vernos más jóvenes, y se asume que cuando uno es mayor tiene ciertas cosas. El adulto mayor es más sabio, también es más porfiado, no sé, cosas de ese estilo. Y no, no hay características por un número. El número es una cuestión que se ocupa solo para marcar el paso del tiempo y no está asociado con lo que podemos hacer, nuestras capacidades, con casi nada. Con casi nada, súper. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para ya ir cerrando este seminario online de soledad? ¿Alguien que haya o quiera hacer alguna reflexión, compartir algún pensamiento? Y alguien tenía una reflexión a nivel país y me la perdí. Sí, justo, Lo fue justo lamento. justo en la que más, al parecer no volvió a entrar esta persona que tenía esta duda. Lamentable. Lo siento. Quizás para cerrar, podríamos inventarnos la pregunta. Vimos que era con referencia al país. Eh, Quizás tú misma, como eres la experta en el tema, tirar algunas líneas o proyecciones o cómo debiéramos avanzar en esta temática de soledad y personas mayores, ya no pensando en el COVID, o sea, y quizás sí también pensando en el COVID, en el sentido en que esto va para largo. Lamentablemente en Chile están recién entrando, ya eso sumarle que viene el invierno, y ahí también se suman otras enfermedades respiratorias que van a afectar seguramente a los niños. Entonces, quizás alguna reflexión de cómo debiéramos ir a avanzar en políticas públicas acerca de soledad, tomando en cuenta las experiencias de Inglaterra, que es la que lleva la delantera. Antes de entrar a eso, Michelle tiene un comentario. ¿Cómo comenzar a trabajar el paradigma de no pedir ayuda con las personas mayores? ¿Cómo trabajarlo con ellos, dices tú? Michelle, si podéis desilenciar tu micrófono. A ver, déjame ver si... Sí, ya, ¿cómo trabajarlo con ellos? Pucha, es súper difícil. Es difícil cambiar la sensación tan arraigada que tenemos respecto al no pedir ayuda. Cuando son nuestros familiares, yo creo que al principio, o lo que, sí, es una mezcla entre yo creo y yo he leído. Al principio lo que hay que hacer es tomar la iniciativa. ¿No? En muchos casos, sobre todo si tenemos familiares que son mayores, que están aislados, solos, el que vean una buena respuesta de uno o vean una actitud como activa respecto a comunicarnos con ellos, genera una sensación de interés, ¿no? Entonces, como si nos importa, demostrar que nos importa. Eso es lo primero. Entonces, luego la respuesta de vuelta siempre va a venir, o en la mayoría de los casos va a venir, como de sentirse como con la confianza y la libertad de llamar y de pedir, conversar o de estar ahí. Entonces se vuelve como una cosa muy recíproca. Es súper de perogrullo lo que estoy diciendo, pero así funciona. Entonces, si es que mi papá o mi tío o mi vecina me llaman por teléfono o me piden hablar y yo estoy súper ocupada, no tengo tiempo, y qué sé yo, y corta no sé qué, eso genera inmediatamente la sensación de estoy siendo una carga, para empezar. Cuando se trata de pacientes o personas con las que nosotros trabajamos, ahí es el recordatorio constante. No he visto ninguna intervención asociada a eso, así como de, esta es la forma en la que lo vamos a trabajar y esta es la forma en que mejor funciona, pero lo que ocurre con los mayores es que el estar constantemente recordando y abriendo esos espacios de conversarlo genera como una sensación más de cercanía y de
reflexión. Siempre se quedan pensando en lo que uno les dice. Hay mucho como respeto por el profesional con el que trabajan, entonces, o que los atiende, entonces también se quedan pensándolo. No desde la imposición. Las imposiciones médicas en toda intervención de salud, transmisible, no transmisible, lo he visto en trabajo de VIH, de todos lados, pésimo. O sea, si usted le dice no haga esto, o esto así, y lo fuerza, olvídenlo. Entonces, esto tiene que ser una conversación para que se entienda por qué la utilidad. O sea, creo que parte del edadismo es que olvidamos que los mayores son adultos. Ellos tienen su propia vida independiente, han manejado su vida siempre. Y en el caso de muchos de nosotros, han manejado muchas más cosas de lo que nosotros podríamos pensar, por una cuestión de vida nomás, de edad, de tiempo en el mundo. Entonces, llegar a imponer algo y decir como, eso es lo que se hace, esto es lo que no se hace, y hablarle a un tercero, como al cuidador, o al familiar, o a la hija, o el hijo que lo acompaña, así como no dejes que el papá o la mamá haga no sé qué, pésimo. Pésima estrategia. Aparte de dadista, no funciona. Porque yo sé, no está, bueno, estaba mi tío hace un rato en la llamada, pero no está ahora. Mi abuela vivió hasta los 103 años. Y de ahí, por ahí viene un poco mi entusiasmo por los mayores. Y olvídate que íbamos a hacer que mi abuela, tú le dijeras como, esto es lo que se hace. Lo que ella te respondiera como, yo he vivido 100 años. Yo sé cómo vivir mi vida. Y básicamente ese es el principio. Entonces, es una conversación de explicar lo mismo que nosotros estamos conversando acá y lo mismo que hacemos todos en nuestras vidas. Si nosotros entendemos para qué son las cosas, tiene mucho mejor efecto que imponerlas. Por ahí va el trabajar, el Sí, periodismo. eso va muy relacionado con las últimas políticas que están saliendo en diferentes países, uno de estos como Argentina, que no están dejando salir a la gente desde cierta edad. Y está muy en boga este tema de la autonomía, y que tiene que ver mucho con esto de cómo se hace, cómo se convence a la persona mayor. Y no, pues, al final está el principio de autonomía, es un derecho humano, y nos guste o no como familiar, como hijas, como nietas, porque en mi caso también hablo muy desde lo experiencial, uno dice, no me está haciendo caso. Pero claro, uno también tiene que tener en Sí, cuenta no te que hace caso. es la forma en que quieren vivir, y claro, uno tiene que también presentar las opciones, claramente, eso es como podemos nosotros ayudar a nuestros familiares, presentando las opciones, pero si aún así las personas por diferentes temas no quieren tomarla, tenemos que hacernos a un lado y pensar qué es lo mejor para ellos porque es lo que ellos necesitan. Aparte de la Claramente, autonomía. claro, y bueno, claramente si esta persona tiene algún deterioro cognitivo, demencia, ya ahí el panorama es diferente, pero estamos hablando de personas autovalentes e independientes. Entonces, es complicado, pero es lo que se recomienda en estos casos. Es complicado. O sea, yo en estados de emergencia, en el fondo, cuando hay riesgo vital, yo soy partidaria de que las medidas sean estatales. Y entonces la limitación de la autonomía tenga que ver con una limitación de autonomía para todos por el bien común. Esa es la Claro, perspectiva de la que yo me paro. pero para todos, no por Para edad, todos, no por edad. No claro. que deje a los mayores en la casa y que te hagan caso, no, todos. Todos, porque aquí el problema con el COVID, que yo creo que se ha conversado en todas las partes, es que no tenemos un mapa generalizado de lo que está pasando. No tenemos idea de quiénes son nuestros casos. Entonces no podemos seguirlos. Y como no podemos seguirlos, no podemos parar la infección. Entonces, yo soy partidaria de que todos. Ahora, para eso tenéis que tener una serie de condiciones país, que va a propósito de lo que tú me decías y de que para dónde seguimos. Es súper fácil pedirle a los mayores o a la gente que se quede en la casa. Porque en país no hay engaño, digamos. Tú podemos pedir cosas y podemos dar instrucciones. Pero lo que ocurre en sociedades como la chilena y como la norteamericana es que la gente que trabaja come y la gente que tiene que trabajar para vivir. Entonces es súper complejo pedirles que nos salgan. Y es súper complejo pedirle a alguien que haga un montón de estrategias de salud mental y haga yoga y coma sano y salga a caminar y ojalá tenga como actividades de distracción a propósito fuera del COVID, a propósito de lo que sigue. Muchas de las intervenciones van como de la mano de intégrese, júntese con sus amigos, vaya al club de cosas, aprenda cosas nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando tienes mayores que necesitan seguir trabajando para poder comer, ni siquiera porque quieren más ingresos o porque quieren mantenerse activos,
porque ahí, súper. En el fondo, el trabajo genera un rol, los roles son importantes. Y de hecho, lo que yo he visto ahora en mi tesis es que el mantenerse laboralmente activos protege de la soledad. Porque tengo interacción, tengo un rol, estoy siendo parte de la sociedad. Es importante. Cuando el trabajo es porque no puedo, si no como, no, si no trabajo no como, digamos, y es pese a que estoy enfermo, pese a que estoy cansado, pese a que yo quisiera no trabajar, entonces no sirve. Entonces no sirve que yo le pida a la persona que haga yoga si es que en el fondo tiene que vivir con una pensión que no le alcanza para cubrir ni medicamentos ni comida. Comida y medicamentos en ese orden. Entonces por ahí van las intervenciones y las estrategias, en procurar, los países tienen que procurar que cuando se llega a las etapas en que hay más vulnerabilidad, porque nuestra reserva funcional, o sea, nuestra capacidad de recuperarnos y de regenerarnos es más lenta, entonces tengamos una condición de más protección. Y si tenemos que quedarnos en la casa porque estamos enfermos, nos podemos quedar en la casa, y eso no significa no comer 3 días. Entonces por ahí va la política pública. Lo que hacen los ingleses es tener muy protegido eso, las etapas últimas, con pensiones bastante más decentes que las chilenas, pero también han generado espacios en donde los mayores se integran socialmente y se integran con otras generaciones. Entonces, ¿qué hacen? Asesorías, por ejemplo, trabajan o prestan como funciones de asesor por la experiencia que tienen en entidades educativas, en distintas organizaciones sin fines de lucro, entonces tienen un rol. Hay otras intervenciones a nivel país. Bueno, Reino Unido tiene un ministro de soledad, no sé si sabía. No. Es súper interesante. Tiene un ministro de soledad, cultura y deporte, algo así, está mezclado. Pero tiene una agenda de soledad que es a nivel ministerial. Y entonces el ministerio lo que hace es apoyar las fundaciones y el trabajo como de privados y del sistema público para abordar este tema que está todo. Y la forma es integrando las generaciones y también generando algunas líneas que son de ayuda, que tienen que ver con líneas telefónicas para que la gente llame y hable, porque necesitan hablar, todas las edades, no solo la adulta es mayor, pero hay algunas especializadas para adulto mayor. Otras líneas que son de monitoreo, como de funciones básicas y de alimentación, líneas que son de alimentación, para quienes no tienen problemas con acceder a la comida, que es algo que pasa también ahora en COVID. Y yo anduve buscando en Chile y parece no haber nada de eso. O sea, ¿cómo lo hago si vivo solo y tengo problemas de funcionalidad para acceder a la comida? Entonces hay cadenas de alimentación que tienen los ingleses en que les llevan comida a la casa. Y los que no tienen ingresos suficientes tienen acceso a alimentación igual, la alimentación saludable. ¿Qué otra cosa les he visto? Y campañas que son nacionales, que son para hablar de esto, para hablar de sentirse solo, para decir que me siento solo. Los otros que tienen algo que me pareció súper chori, que lo encuentro genial en realidad, son los suecos. Los suecos han creado ahora unos edificios que los están probando en investigación, pero en términos como de la vida diaria existen. Son edificios en donde el arriendo es para personas de la generación Z, no es generación Z en realidad, pasadito, un poquito más atrás, millennials, entre los 21 y los 30 y tanto tú, y mayores. Entonces todos viven en el mismo edificio, en sus departamentos, pero tienen áreas comunes. Y el requisito para arrendar ahí, aparte de pertenecer a alguno de estos grupos y estar solo, es interactuar con el otro. Entonces tienen como requisito 1 o 2 veces a la semana juntarse. Entonces la gente de 20 y tantos, 30, se junta con mayores e interactúan. Y tienen ahí mesas de billar y cuestiones de cartas y actividades de cocina. Y entonces 1 o 2 veces a la semana estos dos grupos se juntan. Al menos, esa es la obligación. Lo que ocurrió es que se juntan más de lo que se les pide por obligación y que han reportado menos niveles de soledad. Porque estar en edificios es como los edificios estudiantiles. En el fondo vivís en tu propio departamento o en tu pieza, pero tenéis espacios comunes, entonces interactúas con gente. Eso no cubre necesariamente la soledad emocional, pero sí cubre el tema social, que también es súper protector. Y eso yo lo he encontrado como genial. Bueno, aquí en Barcelona hay una iniciativa de personas mayores que abren sus casas, entre comillas, buscan así como una especie de compañero de casa y que resulta ser personas jóvenes, universitarias a veces, y conviven juntos también y no me acuerdo cómo se llama el programa, pero al final son compañeros de casa
claramente con reglas claras, qué sé yo, de ayudar en cosas caseras. Y al parecer ha pasado que ha tenido buen recibimiento también y ha bajado el nivel de soledad. Así que... Sí, pues, increíble, uno piensa que tiene que ver solo con... A propósito de que está esta cosa de que el Estado civil es un factor de protector, no, pero no es solo el Estado civil, eh, es la interacción, el sentirse parte de un grupo. Entonces, qué bueno, no sabía lo de Barcelona, qué buena... Te lo voy Buena a iniciativa. mandar, te lo voy a mandar, lo voy a buscar y te lo voy a Ya, mandar por interno. porfa, sí, genial. Me Bueno, encantan las interacciones. Bueno, nos pasamos de nuevo, nuevamente nos dice que nos queda 10 minutos, es que conversando wow. cuando uno está ahí apasionado y con varios temas en la cabeza se pasa volando el tema. Te vuelvo a dar las gracias, Tamara, por tu tiempo, por clarificarnos tantas cosas. Y recordarle a todos los asistentes que este video va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. Para que lo puedan volver a ver o bien compartirlo con sus familiares, para que les quede claro el tema de la soledad, que no es solamente en personas mayores, sino que todos estamos viviendo este tema. Así que bueno, Pamela dice gracias, gracias a ti Pamela por estar y nos vemos en el próximo webinar Gracias. el día jueves. Gracias, Tami. Gracias, Ani, por invitarme y a todos por asistir. Que estén muy bien. Nos vemos, Chao, chao. chao.